las asimila, no cualquiera las ama, no cualquiera se aferra a ellas, no cualquiera a esas buenas noticias. ¿Por qué, hermano? Porque le vuelvo a decir, no es de aquí, esas buenas noticias no nacieron aquí en la tierra. Esas buenas noticias nacieron en el corazón de Dios. Y eso es bien importante porque le vuelvo a decir, por las temporales, por las efímeras, muchos nos quisiéramos eso. Sin embargo, hermano, esto que es mucho mejor que todo ello, poco la alcanzan, poco la logran. Amén. Y la palabra del Señor misma nos enseña y nos dice, son pocos los que se salvan, son pocos los que van a llegar a la meta. Por eso dice que el que perseverará hasta el fin, dice, ese será salvo. Sin embargo, hermano, yo me ponía a pensar en esto y decía, no es porque, fíjese que una vez piensa y dice, bueno, esto sucede o está sucediendo porque ya está escrito. Y como que de alguna manera uno se acomoda a pensar de esa manera, pues así están las cosas, así ya está escrito, así va a suceder. Sin embargo, está escrito así, hermano, pienso yo, porque Dios ya lo conocía de antemano, no porque tiene que ser así, no porque ya no hay vuelta de hoja, por decirlo así, no, sino que ya Dios miró el futuro y dijo, así está. Sin embargo, la Biblia dice que si nosotros nos volvemos a Dios, dice, si nosotros nos arrepentimos o si la humanidad se arrepiente de su mal proceder y se vuelve a Dios, Dios ya no lleva a cabo el mal que va a suceder allá adelante. Dios puede cambiar todas las cosas, pero la mayoría de nosotros nos conformamos pensando así. ¿Por qué, hermano? Porque le vuelvo a decir, no es fácil, no es sencillo lo que tenemos que hacer delante de Dios, aunque hermano, Dios no pide nada imposible. Todo lo que Dios pide es posible. Sin embargo, hermano, no muchos la alcanzamos, no muchos seguimos en la carrera. ¿Por qué le digo, hermano? Porque esto es general, ¿verdad? Esto no es aquí en Parrillo, esto es general. La iglesia, digo yo, se está adormeciendo, fíjese, pareciera que no es así. Sin embargo, yo veo que la iglesia, los pocos o muchos que perseveramos, como que en nosotros ya no hay esa pasión, ya no hay ese fuego, ya no hay esa alegría, ese gozo que se puede ver, ya no está, porque quizá la maldad ha aumentado tanto, hermano, el mundo se ha perfeccionado tanto en su atracción, que es el cristiano aún, el que un día confesó a Cristo, tiene a Cristo en su corazón, ese cristiano aún es arrastrado, hermano, es jalado para las atracciones del mundo, para las cosas que esta humanidad, que este mundo, que este tiempo ofrece, es arrastrado. Y aún nosotros, hermanos, que estamos en la iglesia, fíjese que nos cuesta. Le decía yo a los hermanos hace un rato, yo no prediqué, pero le decía a los hermanos hace un rato, le decía que nosotros tenemos que cruzar la barrera. ¿Cuál barrera? Tenemos que cruzar el obstáculo que se presenta enfrente de nosotros para impedirnos que nosotros vengamos al altar, que nosotros vengamos delante de Dios a quebrantarnos, que nosotros vengamos delante de Dios a rasgar nuestro corazón, como dice la palabra, para que la palabra del Señor pueda producir lo que Dios anda buscando en nosotros. Dios dice su palabra que anda buscando adoradores, pero esos adoradores, hermano, no tienen que quedarse en la entrada. Esos adoradores tienen que entrar hasta el lugar santísimo. Para poder ser adoradores en espíritu y en verdad tenemos que entrar hasta el lugar santísimo. Y para lograr entrar al lugar santísimo, hermano, hay barreras, hay obstáculos, hay argumentos que se levantan aún en nuestra mente, que están impidiendo, hermano, el que en nosotros se produzca lo que Dios de antemano anda buscando o que Él anhela de nosotros. Entonces, fíjese que yo a veces veo que esto como que se torna un poco más difícil, la carrera más tremenda, hermano. Sin embargo, fíjese que Pablo dice en Efesios 4:1, no lo apunté ahí, pero ahí habla de esto que le quiero decir. Efesios 4:1 está diciendo aquí en esta que usted está viendo ahorita, dice que el cristiano debe andar como es digno de su vocación. En otras palabras, hermanos, nos llamaron y nosotros como cristianos tenemos que caminar como cristianos, tenemos que vivir como cristianos. En otras palabras,
Caminar, déjeme decirle así, es una manera de ser, es una forma de ser, es una manera de vivir. Eso es ser un cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando venimos al Señor Jesús, nosotros decimos: sí, entra en nuestro corazón, Señor Jesús, toma tú el control, yo me rindo a ti y haz tu voluntad. Entonces, en otras palabras, hermano, decía la hermana, leía un versículo hace un rato predicando, en donde decía que Dios nos trasladó del dominio de Satanás a la luz. O sea que sin Cristo estábamos en el dominio de Satanás y andábamos como todos los que están en ese dominio. Unos están más dominados que otros, unos están más controlados en ese dominio que otros. Lo mismo sucede aquí en el Evangelio, aquí en el reino de Dios, unos más que otros. A veces pensamos, fíjese que el dominio es obligado, lo tiene dominado, lo tiene obligado. Sin embargo, hermano, que quizá el enemigo sea así, pero con Dios no, fíjese. En Dios sabe cuál es el dominio. Yo leí un versículo en Génesis en donde dice que Dios creó la lumbrera, el sol y la luna, pues, para que dominaran, dice. Por ejemplo, el sol lo creó o lo formó, lo hizo para que dominara el día. Pero yo no me logré visualizar al sol obligando al día que se mantuviera de esa manera, no, sino que lo que hacía el sol era alumbrar el día. De esa manera lo estaba dominando, de esa manera estaba en dominio del día. La luna lo mismo, a la noche, en ese dominio. Pero a veces nosotros pensamos eso. ¿Por qué? Porque al venir en el Evangelio, hermano, como las cosas son voluntariamente, a usted y a mí no nos va a obligar nadie. No nos van a decir: tienes que hacer esto. No nos van a decir eso, porque si nos dicen eso, nos enojamos y ya no queremos hacer las cosas. Entonces Dios, de una manera, el dominio nos los enseña en su palabra, que como dijo Pablo en otro versículo, el amor de Dios no me deja otra opción. Como que algo dentro de mí no me puede dejar de estar quieto. Yo necesito hacer algo. Entonces, de esa manera es el dominio de Dios. No lo obliga, como en la tierra o como aquí en lo natural nosotros entendemos el dominio. No sé si me logré explicar, pero ¿qué le estoy tratando de decir con esto? Que fíjese que nosotros, al venir al Evangelio, al venir a Cristo, nosotros tenemos que andar de una forma como Dios quiere que andemos. Si usted y yo no andamos de esa forma como Dios quiere que andemos, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque la misma Biblia dice que unos andan conforme a su voluntad, otros andan conforme a sus placeres, otros andan conforme a sus deleites aquí en la tierra. Eso lo explica la Biblia. Todos esos versículos están ahí escritos. Y entonces por eso es que Dios nos viene diciendo que nosotros tenemos que tener una forma de andar, una forma de ser, una forma de vivir. Y a veces nosotros eso, hermano, lo confundimos y pensamos que alguien nos quiere obligar a ser de una manera. Pensamos que alguien nos quiere impedir de nosotros disfrutar la vida, porque hay una forma, hay una manera de andar al ser cristianos. Eso lo dice Efesios 4:1. Pero yo no le voy a leer Efesios 4:1. Fíjese, aprovechando, hermano, que estamos en el tiempo del renuevo, nosotros deberíamos aprovechar este año y decirle al Señor que nos conceda todos los días el ser renovados todos los días. Todos los días. Mi hermana Rita hablaba el sábado de un reinicio, hermano. Y ese reinicio debería ser todos los días, así como este renuevo todos los días. ¿Por qué? Porque el mundo, las atracciones, todo con lo que nosotros andamos lidiando todos los días, siempre nos están bombardeando ideas, pensamientos, deseos, necesidades. Fíjense, necesidades. Todo eso nos está bombardeando. En otras palabras, hay, dice Hebreos, hay peso y hay pecado que nos impide correr la carrera. Y por eso dice Hebreos que nos despojemos de toda clase de pecado y de peso que tan fácilmente nos envuelve, dice. Por eso es que digo yo que necesitaríamos aprovechar este año
porque se nos ha profetizado, se nos ha dicho, se nos ha invitado que Dios nos concede el que este año vengamos delante de Él a renovarnos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque hay una manera de ser, de andar delante de Dios, no como todo el mundo. Usted sabe, y nos los han enseñado y usted lo ha leído. Hubo uno que anduvo como Dios andaba, como Dios quería, y es el único que fue arrebatado. Usted no sabe eso, nosotros lo sabemos eso. Sin embargo, le vuelvo a decir, eso se nos escapa porque nosotros a veces lo miramos como que alguien nos está obligando, como que es gracia. No tengo por qué ser así. Como es por amor, nadie me puede obligar. Yo voy cuando quiero a la iglesia. Yo me sirvo cuando tengo tiempo, porque estoy en la gracia. Nadie me puede obligar. Sin embargo, no es así, fíjese. Pablo dice, la gracia que me fue dada a mí, dice Pablo, no resultó vana, sirvió, funcionó. ¿Y sabe por qué? Ahí lo dice Pablo en ese versículo. Porque me esforcé más que todos, dice. Y usted y yo vemos que Pablo hizo más que muchos de los discípulos, ¿va que sí o no? Tanto del otro lado como de este lado hizo mucho Pablo, aventajó a la mayoría de ellos. Pero Pablo lo explica y dice, ¿por qué? Porque me esforcé, porque me negué a mí mismo, porque golpeé mi cuerpo y no dejé que mis placeres me dominaran, me controlaran. Aunque todo me estaba permitido, dice Pablo, no todo me convenía. Aunque todo podía yo hacer, no todo me edificaba. Entonces sí hay una manera, hermano, de ser para poder llegar, para así hablar a grandes rasgos. Para casarte con alguien tiene que ser de una manera, hermano. No podemos seguir siendo, antes de tener planes de casarte, no puedes seguir siendo de esa manera como cuando ya tienes planes de casarte, creo yo. Que cuando ya está casado, exactamente. A veces, ¿verdad? Eso se nota y se ve, ¿verdad? Que hay casados como que si estuvieran solteros, ¿verdad? Todavía se van con los amigos, dice, ¿verdad? Y también las mujeres con las amigas, porque tengo privacidad, dice, ¿verdad? Sin embargo, hermano, y ahí vienen los problemas después. Es lo mismo en el evangelio, ¿ves? Ya hay una manera diferente. Perdóneme, usted ya no puede ser igual, yo ya no puedo ser igual que antes, sin Cristo. Antes, ¿qué hacía? Iba a la iglesia grandota cada 8 días, ¿verdad que sí? Ahora ya no. Amén. Ya no tiene que ser así. Antes orábamos cada no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Ya no tiene que ser así. Y eso nos lo enseña la Biblia. Nos lo enseña porque dice, tiene que haber una manera de ser, de andar. El andar del cristiano tiene que ser diferente. En otras palabras, como el andar de la novia o de la amada o de la escogida para casarse, ya no debe ser como las demás que no han sido llamadas. Usted ha leído en el libro de Esther, Ruth, ¿verdad? Es Ruth, donde apartan a muchas doncellas, las prepararon para algo. ¿Va que sí? Escogieron dentro de todas las demás para prepararlas para algo, y se dice que un tiempo, no me recuerdo ahorita exactamente, se les preparó. Se les dio para que se prepararan para algo, para lo que el rey quería, escoger a la reina, pues, en otras palabras. Pero se apartó, pero ellas tuvieron que vivir de una manera ahí. Tuvieron que usar lo que ahí se tenía que usar para poder presentarse como el rey quería que se presentaran. Sin embargo, de todas esas doncellas, usted se da cuenta que la única que lo logró fue Esther, ¿verdad? La única, una, hermano. Por eso 8 en el diluvio, ¿verdad? 8. Aunque Dios no ha querido que nadie se perezca, la humanidad perece. Entonces, ¿por qué le estoy recalcando eso? Porque hay una forma, hay una manera, hermano, en la que, y por eso le digo que aprovechando este año, aprovechando de parte de Dios esta profecía, deberíamos de anhelar eso. Renuévame, Padre, mis deseos, renuévame
renuévame mis anhelos, renuévame mi búsqueda, Padre, renuévame, Señor, mi amor por ti. Pero yo creo, hermano, que esas cosas, esas expresiones casi no salen de nuestra boca. ¿Por qué? ¿Por qué no salen de nuestra boca? Porque el mundo se ha encargado, hermano, digo yo, de empaparnos, de cubrirnos de tal manera, hermano, que no veamos la verdadera realidad de las cosas. Fíjese que es bien tremendo, porque aún las propias necesidades naturales, hermano, naturales, comer, dormir, trabajar, esas cosas que nosotros hacemos todos los días, no nos damos cuenta que nos están impidiendo. Y cada día usted tiene más trabajo, cada día usted tiene más responsabilidades, cada día usted tiene más cosas que hacer, cada día usted tiene más bendiciones, tiene más carros, tiene más que pagar aseguranza, tiene todas esas cosas que son al principio necesarias, nos están envolviendo, mire. Y lo único que son, aunque son cosas buenas, temporalmente nos están queriendo impedir que nos vayamos. Eso es todo. Eso es todo. Pero usted y yo no lo vemos así. No lo vemos así. Yo tengo que trabajar. Sin embargo, la Biblia dice, ¿verdad? Pero esa palabra está muchas veces lejos de mí. ¿Cuál? No solo de pan vive el hombre. O sea que ese también vive de otras cosas. Y ahí lo dice, ¿verdad? De la palabra de Dios. O sea que sí también vive de eso. Pero ¿quién cree eso? Pregúnteme a mí, yo no creo que vivo. Si no, ¿cómo yo pienso que me muero? Así pienso yo. Pero Dios no piensa así. No solo de pan. O sea que puede usted o yo vivir no solo de pan. Dígame, ¿de qué cree usted? Oiga bien, ¿de qué cree usted que vivió Moisés 40 años en el desierto? ¿De qué cree usted que vivió Moisés? ¿Cuántos días duró con el Señor allá arriba? ¿De qué cree usted que vivió? ¿Qué le darían de comer allá a Moisés? De lo que nosotros conocemos. ¿Le darían qué? Cornflakes, leche, pan, tortilla. ¿Qué le darían ahí? 40 días. 40. Entonces, perdón, nosotros lo queremos entender. Pero eso es una realidad. No solo de pan se vive. Usted va a decir, pues hermano, pues usted viva no solo de pan, usted viva pues de eso. No, es que estamos en el asunto, hermano. Yo no le estoy diciendo, por eso yo esto lo entiendo como un privilegio inmerecido, porque es fácil hablar, hermano, y gracias a Dios que nos dan el privilegio de hablar. Sin embargo, hermano, como dijo Pablo, ay de nosotros, ¿verdad? Ay de nosotros. Perdóneme, usted es un líder también de su casa. Usted es un líder de su casa. Y sus hijos, usted no los ha visto todavía, los va a ver allá adelante. Primeramente Dios lo veamos haciendo la obra del Señor, ¿verdad? Primeramente Dios logremos nosotros, porque Dios nos los encomendó de alguna manera, logremos nosotros sembrar en ellos, hermano, sembrar en ellos la palabra de Dios. De otra manera, hermano, de otra manera. No quiero decir lo que alguien estaba diciendo por ahí, pero no va a haber buenos resultados. Amén. Así que medite. Moisés no solo vivió de pan, también vivió de lo que Dios le podía dar allá. 40 días y 40 noches. Por eso en Primera de Tesalonicenses Pablo dice así: por lo demás, hermanos, dice, les rogamos y les exhortamos en el Señor que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar, o de la manera en que deben conducirse, en otras palabras. Fíjese cómo dice Pablo, cómo empieza diciendo: les rogamos, les animamos, les aconsejamos, les exhortamos, dice Pablo, en Cristo Jesús o en el Señor Jesús, que así como recibieron de nosotros las instrucciones. Pablo les dio instrucciones a los tesalonicenses cómo debían de ser. Y les dice ahí mismo, dice, así como recibieron de nosotros las instrucciones acerca de cómo deben conducirse y agradar a Dios, como de hecho ya andan así en ello. Así abunden en ello más y más. En otras palabras,
ustedes ya están viviendo, le dice a los tesalonicenses, como nosotros les instruimos en el Señor, cómo se debe andar en el Señor, y lo están haciendo así. Ahora, ¿qué deben hacer? Aumenten eso más y más. Se lo está diciendo a los tesalonicenses. O sea que si hay un grupo, hermano, si hay gente, si hubo personas o hay personas en este tiempo en que están caminando conforme Dios quiere, en que su forma de andar le está agradando a Dios. ¿Y sabe quiénes son? Esos que se van a ir en el rapto. No sé quiénes son, por eso le digo que los que están caminando en la manera que Dios le agrada son los que se van a ir en el rapto. Esos son. Si usted es de los que se va a ir en el rapto, mire, usted y yo somos candidatos. Deberíamos estar ya emocionados de que nos llamaron para eso. Sin embargo, hermano, le vuelvo a decir que hay una manera. Hace un tiempo, un bastantito tiempo ya, el pastor predicó un mensaje que me acuerdo que él parece que lo dijo hasta en inglés, porque ahí es donde se enfatiza esta palabra. Sí, if, decía, ¿verdad? If, sí, si andas de esta manera, si eres así, si llegas al final, entonces, en otra palabra, si no llegas, no. Perdón, si no llegas, no, pues. Sí, ¿me entiendes, verdad? Por eso está diciendo Pablo a los tesalonicenses. Qué bueno. Ustedes, lo que nosotros les enseñamos, ustedes lo están practicando. En otras palabras, esta es mi corona, dice Pablo en otros pasajes. Ustedes son mi corona, les decía Pablo a una iglesia, porque están haciéndolo, ustedes dan testimonio de nosotros, decía Pablo. Eso quiere decir que lo que hicimos lo hicimos bien, porque a ustedes les está funcionando, están practicando lo que les enseñamos. Ahora dice Pablo, síganlo haciendo más y más y más. ¿Por qué, hermano? Porque hay una manera en que tenemos que hacerlo. Sin embargo, hay un grupo también aquí, que fíjese que dice Daniel capítulo 9 versículo 10, y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, dice. Fíjese bien. Usted sabe toda esta historia, ¿verdad? Usted puede leerla en su casa, Daniel capítulo 9, versículo 10. Capítulo 9, pues lo puede leer en su casa. Sin embargo, aquí dice, está confesando Daniel y está diciendo, nosotros no hemos obedecido la voz de nuestro Dios para andar a nuestras enseñanzas que Él puso delante de nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de sus siervos y de sus profetas, dice, fíjese. ¿A usted le gusta cuando usted le da instrucciones a su hijo y no lo hace? Usted regresa y ve que su hijo no lo hizo, feliz, usted se goza. Qué bueno, amigo, que no lo hiciste. Que no. ¿Usted cree que Dios sí se goza de que no hagamos lo que Él nos pide? ¿Usted cree que Él sí se goza? No se goza de lo que nos pide que hagamos y no lo hacemos. Por eso Pablo dice a los tesalonicenses, porque Pablo también, no sé si es en segunda de Tesalonicenses, le dice, ustedes no tienen necesidad de que les escriba cuándo va a ser la venida del Señor. ¿Saben por qué? Porque a ustedes no les va a sorprender la venida, dice. Ustedes así como están viviendo, les dice, así se los lleva el Señor, en otras palabras. Eso dice Pablo en una carta a los tesalonicenses, a los únicos que yo he leído, que le dice eso. Entonces, yo creo, hermano, porque mire, el mismo Señor Jesucristo enfatizó esto de cómo debemos andar delante del Señor. Pero a veces el orgullo nuestro, cuando alguien nos dice, porque aquí dice que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. En otras palabras, Dios manda siervos. Dios manda siervos. Perdóneme, yo no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Ni a mí mismo, ni a nadie. Pero Dios frenó la locura de Balaam con un siervo que Dios tenía. ¿Sí lo sabes, verdad que sí? Un siervo que Dios tenía frenó la locura de Balaam. O sea, que Dios, por medio de sus siervos, hermano, está hablándonos que hay una forma de vivir, hay una manera de andar, la manera que anduvo Enoc con Dios para que fuera trasladado. Es la forma de los que van a irse en el rapto. Tienen una forma de andar, tienen una forma de ser, tienen una forma de vivir, tienen una forma de pensar. Por eso dice Romanos 2:12
que renovemos nuestra mente para que logremos comprobar la voluntad de Dios. De otra manera no vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Si no renovamos nuestra mente, y al renovar nuestra mente vamos a cambiar nuestra manera de vivir, de ser, de creer, de perseverar. Esa es la única forma, creo yo. Dice Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oiga bien el 2. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Fíjese que es bien tremendo, versículo 2, 11:2 de Oseas, porque eso parece que sucede, hermano. Entre más quiere uno agarrarlos, más se escapan. Y ahí está diciendo Dios, entre más les hablaba y les decía, más se iban con lo contrario. Eso es bien tremendo, hermano, pero digo yo, ¿por qué? Dice Pablo, esto es un poco preocupante, él lo dice en otras palabras. Dice Pablo, sin embargo, entre más los amo, yo pienso que me van a amar menos ustedes, dice Pablo. En otras palabras, hermano, entre manos, digan, por eso le dije que estas buenas noticias no son de aquí de la tierra. Las buenas nuevas, el evangelio no inició aquí, fue de parte de Dios, del corazón de Dios. Eso es, no es humano, pues. No es idea humana, es del cielo, fuera de esta tierra. Por eso es que no cualquiera, porque como es eso contradictorio, ¿verdad? Que entre más te den amor, menos amas. Si te das cuenta de eso, pero ¿sabe? Yo pienso ¿por qué? Porque no nos renovamos todos los días. No nos limpiamos delante de Dios todos los días. No nos humillamos delante de Dios todos los días. No lo hacemos. Y el hombre exterior, el hombre viejo, en vez de ir menguando, solo está aplacado. Y cuando le pican el globito, brum, brinca. Y ahí se da uno cuenta y dice, wow, yo no pensé que todavía tenía eso. Yo pensé que ya no era así. Pero le tocan tantito la llaga, la heridita, y ¡plum! Sale el Pedro sin Cristo, ¿verdad? Sale ahí. Eso es bien tremendo, hermano, eso es bien tremendo. Por eso es que necesitamos nosotros todos los días para poder caminar, andar o vivir como Dios quiere, porque esos son los únicos que van a ser arrebatados, creo yo. Creo yo, no es doctrina, no lo estoy diciendo doctrina. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo. Enoc anduvo con Dios y se fue. Pablo hacía lo que Dios quería y fue arrebatado, dice, hasta el tercer cielo. Entonces, si hay personajes, hermano, que Dios nos deja ejemplo, y por eso dice que Dios envía a sus profetas para enseñarnos, y Dios le dice a los tesalonicenses, ustedes lo están haciendo bien. A los que les dijo que no fue a los Gálatas, ¿verdad? ¿Quién los distrajo? Gálatas les dijo, ¿verdad? Ahora tengo que volver a sufrir para que Cristo se forme en vosotros, en ustedes. Eso es bien tremendo. ¿Quién se los borró? ¿Quién les borró la imagen? ¿Quién les borró el caminar? ¿Quién les arrancó el ser como Jesús? ¿Quién? El mundo, hermano. Muchas atracciones, muchos deseos, muchas necesidades. Necesidad de pagar esto, necesidad de pagar aquello, necesidad de pagar lo otro, necesidad de comprar aseguranza, ahora para terremotos, ahora para incendios, ahora para un montón de cosas. Esas necesidades. Eso es bien tremendo. Por eso es que le digo que necesitamos todos los días delante de Dios, aprovechando este año, y no solo este año, sino muchos años más que Dios nos conceda, pero aprovechando esta profecía de renuévame, Señor Jesús, renuévame, papito, renuévame mi mente, renuévame, Padre, renuévame. ¿Para qué, hermano? Para que logremos caminar y no nos acostumbremos a como camina la mayoría, la multitud, aún los maestros, porque de eso está yendo el mundo, ¿verdad?
Y le voy a leer un versículo. Ok, voy a acabar esto. Dice Oseas capítulo 11 versículo 3: sin embargo, dice, yo enseñé a andar a Efraín. Pues yo sé que no podemos llegar delante de Dios y decirle, yo no supe, Señor. ¿A poco tenía yo que ayunar, Señor? ¿A poco tenía yo que velar, Señor? ¿A poco tenía que esperar primera, segunda, tercera y cuarta vigilia velando, Señor? No, Él dice, yo enseñé a Efraín. En otras palabras, Él nos enseña. Dios nos enseña a través de su palabra. Y si usted no sabe caminar como Dios quiere, o yo no sé caminar como Dios quiere, no es porque Dios no me ha enseñado, hermano. Perdóneme, es porque yo no he querido. Perdóneme, es porque usted no se ha querido. No se ha querido. Yo lo llevé en mis brazos, dice, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Bien, digo yo, qué tremendo es uno, hermano, porque imagínese usted. Bueno, un baby no se da cuenta. Si usted le pregunta a los 15 años, yo te cargué en mis brazos, mijo, y te crucé este río tan grande. Él va a decir, no me acuerdo, no sé yo que me cargaste al cruzar aquí. Yo le digo eso porque yo me acuerdo, mi mamá cuando yo tenía entre 5 y 7 años por ahí, por esa edad más o menos, mi mamá me cruzaba nadando, encima de ella me cruzaba nadando un canal bien crecido. Cuando llovía pues tenía mucha agua y ella, yo sí me acuerdo de eso. A mí no se me olvidó. Sin embargo, estos dicen que el Señor se los cargó en sus brazos y ellos no comprendieron, ni cuenta se dieron. Dice. Qué tremendo es eso, hermano. Qué tremendo es eso. Pero mire, eso sucedió con ellos. Pero está escrito ahí porque nos puede estar sucediendo a nosotros. Nos puede estar sucediendo a nosotros. Yo no sé si el Señor o el Espíritu Santo se ha parado en su puerta y decir, hey, día de culto, vámonos. Yo no sé. Vámonos, es día de reunión. Y lo ignoramos. Y vienen las responsabilidades, ¿verdad? Vienen los trabajos, ¿verdad? Vienen las cosas que hacer. ¿Y sabe qué hacemos? Ya venimos corriendo a la iglesia todos. Perdónenme. Todos ya no nos alcanzó el tiempo. Llegamos corriendo al privilegio al altar. Imagínense usted. Imagínense usted. Si no nos están queriendo retener en esta tierra. Bien tremendo es eso. Bien tremendo es eso. Mire, critiquemos a los fariseos. Marcos capítulo 12 versículo 35 dice así: mientras enseñaba en el templo, Jesús decía, es que es bonito, hermano, cuando hay profundidades, cuando hay enseñanzas que nos queda, wow, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Pero no que eso no sea glorioso, grandioso y todo, no que no sea así, es así. Sin embargo, dijo alguien, ¿de qué me sirve ser cabezón? Saber hasta el color que tiene el quinto escalón de allá del cielo, ¿verdad? ¿De qué me sirve eso? Si yo no he cambiado mi manera de vivir, de ser, de andar delante de Dios, si yo sigo siendo el mismo religioso de antes de ser cristiano, ¿de qué me sirve eso? Es un arma tan poderosa la oración. Sin embargo, si yo no la practico, ¿de qué me sirve? Dice Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, dice que por la fe, dice que apagaron fuego, dice que hicieron unas cosas tan tremendas, hermano, por la fe, estos hombres. Pero ¿de qué les hubiera servido hacer todo eso? Si no hubieran alcanzado, si no hubieran mantenido la fe, si no hubieran llegado a donde Dios quería que llegaran. ¿De qué les servía todo eso? De nada. Así, aunque todos pasaron bajo la nube, todos fueron bautizados bajo la nube, dice, todos pasaron el mar rojo, todos comieron bebieron la misma bebida espiritual, pero de la mayoría Dios no se agradó. ¿Y por qué no se agradó Dios de la mayoría? Porque de los que no se agradó Dios eran los que vivían conforme ellos creían, conforme ellos pensaban. Dice que por dejarse a sus placeres, por disfrutar lo que tenían, murieron tantos miles. Y eso lo menciona la Biblia. Pero de los pocos se agradó el Señor.
de los poquitos. Y usted y yo sabemos que poquitos son los que se van a ir en el rapto. Escogidos, así como escogieron a Esther. De todas las doncellas escogieron a Esther, y ahí está la enseñanza, ¿verdad? Que ¿por qué la escogieron a ella? ¿Por qué la escogieron a ella? Porque ella se vistió conforme a lo que el rey quería. ¿Y quién sabía lo que el rey quería? Dice una palabra: nadie conoce la mente de Dios. Oiga, nadie sabe lo que Dios piensa, en otras palabras. Sin embargo, el Espíritu sí lo sabe, dice. Y entonces el Espíritu nos lo puede transmitir a nosotros, porque Él sabe los deseos de Dios. Así como Esther triunfó, alcanzó para lo que fue escogida, fue la reina, porque se dejó, porque sabía, o porque en otras palabras, el que la enseñó sabía cómo quería el rey las cosas. Usted y yo, hermano, o la persona que va a ser arrebatada, y usted decláralo 20,000 veces si usted quiere, pero vivamos de esa manera. Porque si lo confesamos 100,000 veces, me voy en el rapto, pero no hacemos nada al cambiar nuestra manera de vivir, no va a pasar nada. Ahí está escrito, no va a pasar nada. O sea que sí se necesita dejar de ser religioso. Sí necesitamos desprender virtud para ser salvos, para ser sanos. Sí necesitamos. Sí necesitamos esforzarnos para que la fe no resulte vana. Sí necesitamos. Sí necesitamos. Y no es por el esfuerzo que hacemos que las cosas suceden. No, no es por eso. Sucede porque a Dios le ha placido y dice: llegas a la línea y lo alcanzas. ¿Sí? Así de base. ¿Ok? Bueno, dice, les da profundidades del Señor y les hace una pregunta al Señor, y todos se quedan, ¿verdad? Dice: ¿por qué dicen los escribas? Jesús les decía, les enseñaba, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo, el Mesías, es hijo de David? Si David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. Les dice el Señor Jesús enseñándoles: ¿en qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud les enseñaba con gusto. En otras palabras, o sea, lo que le estaba enseñando el Señor: bueno, pues, si David le dice Señor al Señor, ¿por qué es su hijo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Verdad? Y los que sabían mucho, porque a ellos les estaban diciendo, no supieron decirle nada. No le dijeron: oh, es que es por esto, es que es así, es que es allá. No, calladitos me imagino yo que se los dejó. Pero mire este otro versículo. Y en su enseñanza, el Señor Jesús que les estaba enseñando, en su enseñanza les decía: cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas. En otras palabras, hermano, hay un grupo de gente, no sé dónde, déjeme hablarle así, hay un grupo de gente que vive de pura apariencia. Cuídense de ellos para que ustedes no se acostumbren a vivir de apariencias. Así le está diciendo el Señor allá a sus discípulos que les está enseñando. Hay un grupo, escriba, le dice ahí, quienes les gusta andar aparentando lo que no son. Entonces a sus discípulos están diciendo: cuídense de eso. No se acostumbren a vivir como aquellos. Que si ese grupo de escribas y fariseos ora aparentemente, ustedes no lo hagan. En otras palabras, ustedes oren verdaderamente. Es lo que le está diciendo el Señor ahí. En otras palabras, aunque el Señor les estaba enseñando tantas cosas que uno no conoce, que uno no sabe, no se olvide el Señor de recordarles: hay una forma de andar y la está mirando el Señor. Hay una forma de andar, porque Él mismo lo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, dice. Ese es el único. Esos son los únicos. Los que hacen la voluntad de mi Padre, no los que dicen ser, no los que dicen ser, los que hacen.
la voluntad de mi Padre. Ok, mire un poquito más, ya me lo terminamos, no se preocupe. O sea que Dios nos está diciendo en Marcos capítulo 12, no nos acostumbremos, que nadie nos engañe a vivir de apariencias. Si usted ve que otro cristiano entre ustedes o entre nosotros no ora, no se preocupe, usted ore. Porque a veces decimos, si ese no ora, imagínate, pues ese es, y no ora, pues lo queda, ¿no? Dios nos está diciendo aquí así. O sea que nosotros tenemos que darnos cuenta que todos tenemos diferente, ¿cómo se dice? Llamado, diferente función en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos diferentes funciones. Y es bien tremendo esto, hermano, es bien tremendo esto, porque esta es una palabra un poco fuerte, dura, quizás un poco grosera en el sentido de que no se logra explicar, pero quizás entre nosotros mismos hay lijas para pulirnos, así como entre un río hay muchas piedras y entre piedras se alisan. ¿Verdad que sí? Ok, un poquito más, ya voy a terminar. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 13 dice: sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos. Estos personajes de los que está hablando Pedro, mire cómo dicen: sufriendo el mal como pago de su iniquidad. En otra palabra, déjeme decirle, están recibiendo el pago de lo como ellos vivieron. Hay un pasaje, no sé si es Isaías capítulo 2 versículo 10, no me recuerdo bien, pero es en Isaías donde dice: dile a mi pueblo que el fruto de sus obras comerá. O sea, como sean sus obras, así va a ser prosperado mi pueblo, el que viva así. No me recuerdo bien el pasaje. Por eso dice esto: sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Este grupo de gente que está cosechando eso, que está recibiendo el pago de su iniquidad, su manera de andar, su manera de vivir son placeres temporales, dice, disolutos, placeres que solamente le complacen un tiempo y se acabó. Sea lo que fuere, se conforman solamente con vivir. Qué bueno, ya llegué, qué bueno, ya la hice, y al ratito otra vez a lo mismo, ¿verdad? Otra vez sus placeres se complacen con placeres temporales, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Pero eso está un poco fuerte, no le hablemos de ello. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 5, dice: pero el que guarda su palabra, oiga bien, pero el que practica su palabra, porque guardarla no es, como decía la palabra hace un rato, ¿verdad?, meterla abajo de la cama, abajo de un almud para que no se vea, ¿verdad? Eso no es guardar, eso es practicar. Dice: pero el que guarda su palabra, el que practica su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios, y en esto sabemos que estamos en él. Miren que esto es diferente a estar con él, a estar en él, ¿verdad que sí? ¿Usted no nota la diferencia de en él y con él? ¿Sí? Explíqueme algo de cómo es en él y con él. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, tengo mi carro allá afuera. ¿ah? Pero estoy a un lado del carro, Está con su carro. El carro, pues estoy adentro, estoy en mi carro. Muy bien, así pienso el ejemplo de una mujer embarazada. No la señalé por eso, ¿verdad? Digo, de una mujer, no, perdón, solo es así. No fue nada, solo es que me acordé porque eso lo oí del apóstol Otoniel. Él dijo así, este ejemplo, dijo, hablando de eso que dijo el hermano, que es buen ejemplo, dijo él, un baby está en ella, porque está ahí adentro. Entonces dicen otros en Jesús, dice, el amor de Dios, perdón, voy a leerlo completo: pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos
que estamos en Él. ¿En qué nos damos cuenta que estamos en Él? Ahí lo dice el versículo. En que se perfeccionó el amor. ¿Por qué se perfeccionó el amor en uno? Porque guardamos, ahí lo dice en la primera parte, guardamos su palabra, practicamos su palabra, y como practicamos su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, y como el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, eso quiere decir que estamos en Él. Así de sencillo lo veo. Por eso dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, ya merito. El que dice que permanece en Él, esto me llama la atención y por eso le puse esas palabras con diferente color, porque esa es una orden. Debe andar, no es una invitación si tú quieres, no, debe andar como Él anduvo. En otras palabras, si yo digo que permanezco en Jesús, porque el amor ya se ha perfeccionado en mí, y el amor se ha perfeccionado porque he guardado su palabra, en otras palabras, yo debo andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Ahí hay mucho que hablar, ¿verdad? De cómo anduvo Jesús. Pero una de las cosas que me viene ahorita a la mente, es que Él les dijo a los fariseos o los escribas, no sé quién de su grupo, le dijo Él: pero lo que yo quiero, dice, lo que Dios quiere, lo que mi Padre quiere, es que ustedes aprendan qué es misericordia. ¿Qué es misericordia? En otras palabras, vayan y aprendan a ser misericordiosos. ¿Cómo anduvo el Señor? Siendo misericordioso. ¿Cómo anduvo el Señor? Absteniéndose de sí mismo, buscando el bien de nosotros, no de Él. Buscando el bienestar nuestro. Él dice, se negó a sí mismo para nosotros. Entonces dice este versículo: el que dice que está en Él, en Jesús, debe andar como Él anduvo. ¿De qué manera? Hay una manera, ¿verdad que sí, de andar? Hay una forma de andar, y es esa. Es esa la forma de andar. Ya termino con esto. Miren, dice Apocalipsis capítulo 9 versículo 20, dice: el resto de la humanidad. Dice ese Apocalipsis, el último libro, ¿ok? En el último, al final de todo ya. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por plagas, por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. A mí me hizo pensar este versículo, ¿sabe por qué? Porque estos no pueden andar. No pueden andar estos. Estos son ídolos de plata, piedra, madera y bronce, que no pueden ni ver, ni oír, ni andar. En otras palabras, usted y yo podemos ver, podemos oír, no somos como esos ídolos, y podemos andar de una manera que Dios quiere, de una manera que Dios le agrade, porque dice que estos, dice, el resto de la humanidad, eso es lo que está hablando el 9, 20, está hablando ahí, dice, imagínense, después de todos sus asuntos, no se arrepintieron, siguieron en lo mismo. Entonces, yo creo que tanto como todos los días necesitamos pedir un renuevo, pedirle al Señor que nos conceda arrepentimiento de lo que no hacemos bien delante de Dios, porque a veces no nos arrepentimos de lo que no hacemos bien delante de Dios. Usted no se arrepiente de no orar, yo no me arrepiento de no orar. Y hay un tiempo, no sé si la hermana dijo, no sé quién dijo eso, pero hay un tiempo en que el Señor se va a dejar encontrar, pero hay un tiempo en el que el Señor iba a decir: la puerta se cerró. Y eso está en Isaías, ¿verdad? Aunque me busquen, aunque me clamen, aunque griten, no les voy a responder.
Entonces, hermano, hay cosas que tenemos que arreglar, hay cosas que Dios nos ha dado la oportunidad. Tenemos que arrepentirnos y empezar a ver nuestra manera de andar. Andar, llámelo vivir, conducirse. Eso es andar, no solamente dar los pasos, eso es andar. Cómo vivimos, eso es la manera de andar. Entonces todo eso lo está mirando el Señor, y yo creo que el que ande como Dios quiere que ande, se va. Y el que no, no. Así pienso yo, ¿verdad? No es doctrina, así pienso yo. Que el que no anda como Dios quiere que ande, no se va. El que anda como Dios quiere que ande, se va. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie en el sentido de, no necesariamente usted puede arrodillarse, pero yo lo que le pido en esta hora es que meditemos un segundito. Es temprano, no se preocupe, meditemos un segundo. Dice: no te apresures tanto para hablar, escucha atentamente. Escuche la voz del Espíritu. Escuche la voz, el susurro del Espíritu. Y no nos apresuremos a proferir palabras. Y deje que el Espíritu que intercede por nosotros, como lo dice Romanos, interceda por nosotros delante de Dios, porque Él conoce el sentir de Dios, la voluntad de Dios. Él lo conoce. Nosotros, dice Romanos capítulo 8, no sabemos orar como conviene, no sabemos pedir como conviene, dice Santiago. Sin embargo, el Espíritu, que sí conoce la voluntad de Dios, nos ayuda. Y no solo le ayuda, sino produce en vosotros, dice Filipenses 2:13, produce en vosotros el querer como el hacerlo. Por eso le pido en esta hora, hermano, medite un momentito, y abra su boca con temor y temblor delante de Dios, creyendo, hermano, creyendo que por nuestras palabras seremos justificados, pero también por nuestras palabras seremos juzgados. Así que presentémonos delante de Dios con un corazón abierto, con un corazón agradecido, con un corazón que entiende que aún las mismas preocupaciones correctas, aún las necesidades correctas nos pueden distraer. El mucho afán, la mucha preocupación, el mucho que hacer, dice su palabra en Eclesiastés, el mucho que hacer, esas cosas, hermano, si no son de parte de Dios administradas en nosotros, nos impiden tener paz, nos impiden tener gozo, nos impiden gozarnos delante de Él. Por eso yo le ruego en esta noche, en esta hora, yo le suplico, meditemos, cerremos nuestros ojos, pero abramos nuestro corazón, pidiéndole al Padre, pidiéndole al Hijo, pidiéndole al Espíritu Santo que en nosotros continúe obrando su buena voluntad. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, auxílianos, Señor, en esta hora. Extiende tu mano poderosa, Padre, y esta palabra que es tuya, porque ahí está escrita, Señor, en tu palabra está escrito que hay una forma de vivir de la que a ti te agrada, hay una manera de andar en la que tú apruebas, Padre. Y en esta hora venimos rogando, venimos suplicando que nuestros ojos los abras, que nuestro entendimiento lo abras, Padre, para que no pasemos desapercibida tu palabra que nos es enviada a través de tus siervos. Padre, en el nombre de Jesús, concédenos la sabiduría en esta noche, en esta hora, para practicar tu palabra, para que así practicando tu palabra, tu amor
Jesús. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos renueves. Renuévanos en esta noche, Señor, y concédenos no seguir siendo los mismos, no seguir pensando igual, Señor, sino hallar, Dios mío, hallar la diferencia en tu presencia, hallar el deleite, Señor, hallar el gozo todos los días, Padre, en el nombre de Jesús. Concédenos, Padre, concédenos oídos para oírte, ojos para verte. Concédenos un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que te acepte, un corazón que reconozca, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos cuidarnos, como dice tu palabra, de todo lo que ofrece este mundo que es temporal, de todo lo que ofrece el mundo que solo quiere distraernos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, te lo pedimos. Ayúdanos, te lo suplicamos, Señor. Concede a mis hermanos, concédeme a mí, papito lindo, poder vivir todos los días algo nuevo delante de tu presencia. Ir avanzando en el conocimiento tuyo, en el crecimiento tuyo, Padre, en la estatura que tú pides, en la imagen que tú andas buscando, amado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que ya no preste mis ojos para ver lo que no me conviene. Que ya no preste mis ojos, Señor, para ver lo que no me edifica. En el nombre de Jesús, sea lo que fuere, Padre. Te rogamos, Señor, en esta hora. Graba tu palabra. Graba tu palabra. Graba tu palabra. Así como aquella semilla que cae en tierra y que el crecimiento lo haces tú, Padre. Así te pedimos en esta hora, que esa palabra que tú has enviado a nosotros, el crecimiento lo des tú, para que lo que tú has plantado dé fruto al 100%, Padre, y tu nombre sea glorificado a través de ello. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por mis hermanos. Yo te ruego en esta noche que los bendigas. Bendice a mis hermanos, Padre, presentes. Aquellos que no vinieron, Señor, concédeles. Concédeles el meditar y el darse cuenta que perdieron la oportunidad de este día que tú tenías para ellos. Sin embargo, tu misericordia es nueva todos los días. Padre, Padre nuestro, bendice a mis hermanos.